Originado en Japón, el kendo hoy se practica en todo el mundo. Cuenta con mayor tradición en países con fuertes lazos históricos con Japón, como Corea y Taiwán, incluso en naciones con grandes comunidades de inmigrantes japoneses, como es el caso de Estados Unidos, Canadá y Brasil. En cuanto a Argentina, la práctica se daba desde principios del siglo pasado de manera privada entre miembros de la colectividad japonesa. Recién se abrió a los argentinos en los 70. Considerado el heredero directo de varias de las escuelas de esgrima japonesas conocidas como Ryu, el kendo es un Gendai Budo o arte marcial moderno formativo. Destaca por el uso y manejo del sable de bambú. Influido por la escuela Ono-ha y Toryu, lo entrenaban originariamente los legendarios guerreros medievales japoneses. A partir de la restauración Meiji, a finales del siglo XIX, en 1896, se reformaron las artes marciales tradicionales en el Japón. En el caso de los estilos de esgrima con sable clásico, fueron codificados en el kendo moderno, conservando los ejercicios formales de las escuelas más representativas del kenjutsu. En 1920, la Dai Nihon Butokukai, entidad promotora de la regulación de las artes marciales, tras la Segunda Guerra Mundial, cambió el nombre de la esgrima clásica, conocida como kenjutsu, por el término kendo. Corría el año 1973 cuando el Oi Sensei Oscar Cirone inició su práctica de kendo. 6 años después fue distinguido con una beca de entrenamiento a Japón, siendo el primero de numerosos viajes al país del sol naciente. A su regreso, el kendo comenzó a hacerse conocido en todo el país. Sin detenerse en ello, invitó a numerosos referentes para dictar cursos, además de traer a nuestras costas el Iaido y el Tameshigiri. A continuación, el propio Sensei Oscar Cirone te contará su historia. Entiendo que usted tuvo una formación dentro de las disciplinas que difunde, una formación muy férrea. Esa formación, esa manera de enseñar, de inculcarle la disciplina, ¿la podría transmitir hoy tal cual o no? Y no, hoy es muy difícil. Hoy realmente es muy difícil. Algunos, mire, los que vienen son todos samuráis, por lo general. Sí. Que estuvieron en todas las guerras, ¿no? Y le pega 2 palos y salen rajando. Y no se ajustan, porque vienen con la fantasía de lo que es Japón, y tienen su fantasía, no sé si pueden ver anime, qué es lo que ven, pero la vida es diferente, la realidad es diferente, y lo que uno dice es lo que uno tiene que hacer. Entonces, si quieren llegar a algún fin sin el sacrificio, es imposible. Es imposible. Mejor nos disfrazamos todos y no transpiramos, por lo menos. Pero es muy difícil. Son muy pocos realmente lo que se ajustan como las cosas deben de ser. Ya desde el punto de que esto ya es una cosa lamentablemente universalizada, porque ya desde vamos con el tema de las categorías. Uh-huh. Todos quieren la categoría. El tema es cuánto tardo yo en ser primer dan, cuánto tardo en tener, pero bueno, y yo le aseguro que cuando yo empecé, ni se hablaba del tema de categoría, ni se hablaba del tema cinturón, porque era una cosa que eso lo decía el sensei cuando tenía ganas de decirlo. Le digo más, cuando yo empecé a practicar judo, tenía 8 años más o menos, sí, 8 años, que tenía que viajar, vivía a Ciudad Vista, Parque del Chacabuco, y como iba a la escuela podía ir nada más que los fines de semana. Bueno, sábado y domingo iba a practicar judo, solo me iba, 2 colectivos de Ciudad Vista, Parque del Chacabuco. Y una vez vi que estaban hablando con el tema de los cinturones, y yo no entendía todavía de qué se trataba. Y entonces le pregunté al profesor, digo, mire, profesor, me acuerdo como si fuese hoy, era un espárrago de 8 años, el tipo para mí en ese momento medía como 5 metros, y yo cuando rindo, y me mira de arriba para abajo, me dice, ahora por preguntar no rendí. 8 años.
¿Sabe cómo me quedó grabado eso? Se mire que es el día de hoy que me acuerdo de eso, me acuerdo de la cara del tipo, del nombre, por supuesto, de toda la situación. La respuesta, 8 años, ahora por preguntar no rendí. Y le digo, en Japón, que es un tema que tampoco se habla, si usted está preguntando por la categoría, como una puerta giratoria, así como en todo lo mandan para afuera. Y hoy todo el mundo quiere categoría. Y hacen, lo peor es que hacen cualquier cosa por obtener la categoría. Digo cualquier cosa en el sentido de cualquier cosa, ¿no? Le da lo mismo, lo que sea, hasta el punto de perder la dignidad también. Sí. Hay gente que uno se lo... Y yo mantengo eso, de categoría practicada, y lo hablamos otro día. Pero bueno, esto había que decir dentro de mucho. Y no, y hay gente cuando uno se lo... Y bueno, se cambian de dojo. Y se van a otro lado. Donde hay otro tipo que por ahí le da lo mismo, recibe tierra y escombro, y con tal de juntar al lumbre recibe cualquier cosa. ¿Me comprende? Porque antiguamente cuando un alumno cambiaba, uno se puede cambiar de dojo. Mire, yo le aseguro que en Japón es más fácil aprender a comer mierda que cambiarse de dojo. Entiendo. Y de esa cultura marcial que usted recibió, ¿algo quedó en este momento? ¿O usted puede transmitirlo de alguna manera? ¿O es imposible? Porque hoy, por ejemplo, hasta le llega a gritar un alumno, hasta hace como un juicio. En ese momento no pasaba eso. El maestro tenía derecho, o sea, dentro de lo entendible, ¿no? Tenía derecho a ciertas cosas. Hoy ni siquiera puede mirarlo mal. Bueno, mire, acá realmente en Kendo hay pocas palabras, y es todo grito realmente, porque si uno no grita no se escucha con el otro, porque el que hay de Kendo es diferente al de otras artes marciales, que es corto, puede ser profundo y corto. El de Kendo es largo y es un griterío internacional, es decir, apartado por la base, si no grita, no escucha. Segundo, yo no le pongo la pistola en la cabeza a nadie para que venga. Uh-huh. A mí me vendría bien tener muchísimos alumnos, pero no es que ando juntando y barriendo basura de la calle. Entonces el que entra, si no entra con la pistola en la cabeza, así como la puerta está allá y se abre para lo de afuera nada más. Uh-huh. Salió una vez, listo, no, ya está. ¿Me entiendes? Porque así deben ser las cosas, la ambigüedad, y si no estás seguro de lo que quiere, vaya a hacer corte y confección, a ver qué van, no venga a romper la bola por acá. Le repito, con la necesidad que uno tiene de tener alumnos, porque las cosas se los tienen con los alumnos, si no es muy difícil. Exacto. Se sabe pagar un alquiler, cualquiera se cree que es fácil mantener un dojo a través de los años, y es lo más difícil que hay. Sí, más con una disciplina tan diferente, porque no es un karate, no es un judo, no es un taekwondo. Claro, sobre todo, bueno, partamos de la base que ni en Kendo ni en Yaido las categorías se ostentan, uno no ve qué gradación tiene. Entonces, ya hasta que vienen con el tema de que cuando rindo, uno dice, bueno, me pongo el cinturón, no, ¿qué cinturón? El cinturón es para ajustarse los pantalones, acá no ostentamos nada. El obi que usamos es lo que usamos debajo de la cama, que en realidad es para sostener el sable, no importa el color que tiene, el color no significa nada para nosotros, ni Kendo ni en Yaido. Es una faja, no es una ostentación. Uh-huh. Entonces Kendo ya tiene Kendo y Yaido ya tiene esas particularidades que hace que tiene que ya, vio como uno va filtrando, va tamizando, bueno, ya si venís por los colores, acá está sonado, si venís a querer ser la mariposa piernuda, acá también está sonado. Claro. Usted que pudo viajar varias veces a Japón, conoce cómo es la cultura allá. Vio que muchas veces se dice cantidad mata calidad. Entiendo que en Japón hay cantidad de Kendo. ¿Y la calidad qué tal es? Mire, la calidad es buena. ¿Por qué? Porque son 130 millones de personas. ¿Me entiendes? En ese contexto, uno saca esa cantidad es impensable. Pero allá, como hay mucho, también sobra mucho. Uh-huh. Entonces hacen cola. Entonces queda lo que queda es bueno. Y son muchos, pero claro, en 130 millones de habitantes son muchos y todo se ajusta. O sea,
Nadie pregunta qué es kendo, para qué sirve, qué es yalo, para qué sirve. Ya saben, es su cultura. Y saben que es como es. De todas maneras, algunas cosas han ido cambiando. Por supuesto, esto no tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con otras cosas. El kendo antiguo no es igual al kendo moderno. El kendo de repetición tampoco. Ahí hay cosas diferentes. Pero en cuanto a la disciplina, los tipos de usted le dicen arrancar, avisarle con los dientes, y arrancan, avisarle con los dientes. No hay otra historia. Uh-huh. Perfecto. Si nos ponemos a hablar un poquito del pasado, ¿no? Haciendo un paréntesis de la actualidad. En su momento el arma era muy importante para el guerrero. Hoy, con el practicante de kendo, ¿se siente lo mismo con el arma o cambió esa mentalidad también? Bueno, sí, eso se transmite. Si no entiende eso, no entiende nada. Hasta con un final que parece que es una caña, un palo, usted no puede pasar caminando por arriba de nadie. Eso es una regla elemental de un dojo. Uh-huh. El Shinai simboliza la katana, pero eso se inculca. Más allá, le repito, de todas las fantasías con las que vienen, porque lamentablemente con todas estas anime y cosas y películas de fantasía que están dando vueltas, vienen con una fantasía de que es una cosa. Y yo le digo a todos, mire, usted tiene que tener respeto por el arma, pero la katana no vuela. Yo la pongo en el piso, la llamo, salta Violeta y no salta Violeta. Entonces lo que usted tiene lo tiene que inculcar en el arma. O sea, si usted es un espíritu torvo, lo que va a tener el arma es un espíritu torvo. Pero eso lo inculca a uno, eso tiene que enseñarle. No tiene magia el arma. La magia se la da uno. El practicante serio de kendo, ¿qué perfil tiene? Porque entendemos cómo es el practicante de judo, el practicante de karate. ¿Qué es lo que busca el practicante promedio de kendo, por ejemplo? Bueno, todo, mire, por un lado vienen por lo que se conoce de la tradición y que viene de los samuráis, etcétera. La disciplina es todo llamado bueno, es absoluta, tiene que haber disciplina. A usted, por ejemplo, quizá lo sorprendió que yo le digo Orué-san, pero y usted me dijo como en la película, pero lo que pasa es que la película puso eso, pero después todos lo toman como una película, pero esa es la realidad. Claro. Habitualmente en el dojo nos tratamos así, en Japón es así, es fulano-san, no está despegado un nombre sin el san. Igual que el nombre de un profesor sin el sensei, no importa de que sea, es un sensei, es como profesor de la escuela, no importa si es de matemáticas, son profesores, son maestros. Claro. Y uno dice maestro fulano, pero bueno, hoy le dicen cualquier cosa, pero digamos, en nuestra época se decía profesor fulano, profesor mengano, por más que sea de judo, karate, taekwondo, aikido, kendo, yayo, es sensei. Entonces el sensei es lo que va. Y el san también, acá ya no se usa más, pero antes era señor, señora, señorita, eso se fue perdiendo, y allá se mantiene. Uno le puede decir solo por el nombre o el apellido a otra persona que es un igual o es un amigo, pero igual. Si es de abajo para arriba, el san o el sensei va indiscutiblemente pegado al nombre. Uh-huh. Y acá yo esas cosas trato de que se entiendan, y que no es una distinción, no es un grado, porque algunos se creen que porque le digo fulano san ya es un grado. No, el señor, señora, señorita, es eso, porque repito, la fantasía va hasta el infinito, ¿no? Y por eso creen que es una jerarquía, y bueno, yo creo que también esa es una falencia que le falta, la gente por general les falta, buscan algo que les falta en la vida. El sentido de pertenencia por un lado, la ubicación, o estar a alguna altura de algo, ser alguien que en la vida cotidiana no pueden ser. Uh-huh. Y muchas veces se enganchan de todo lo que pueden, pero yo trato de que en mi dojo fantasía no quiero, ¿me entiende? Acá nadie se despega 2 metros del piso, nadie vuela. Hablando un poco de lo que es su vida, entendemos que usted tuvo que romper toda una barrera que había entre los japoneses y los argentinos, limitándonos al país, ¿no? Sí. ¿Cómo se rompió esa barrera? O sea, siempre caemos en lo mismo, lo que es las tradiciones, lo que es el respeto, lo que es todo lo que es la disciplina. Calculo que habrá tenido que ver por ahí también para que a usted lo acepten. Y sí, pero eso fue voluntad y perseverancia.
O sea, yo me enganché con que quería eso y a mí cuando quise yo, bueno, le dije había hecho judo, después hice karate. Cuando fui para hablar del kendo, me decían, no, mire, vaya a hacer karate, no, ya hago karate, además quiero hacer kendo, no, pero bueno, usted es japonés, no, es un terrible nariz que tengo, que soy japonés. Habla japonés, no, tampoco, ya me rajaban, me decían, no, y seguí yendo, hasta que un día encontré un sensei, me quedé a mirar toda la clase y cuando sale, cuando sale me dice, ¿le gustó? Sí, ¿por qué no practica? Me quedé mirándolo diciendo, pero estamos todos locos, todos me están rajando, me echan flip. Bueno, con la perseverancia hasta que encontré, es como tocar el timbre adecuado. En aquella época era así, en aquella época los japoneses que vivían acá, como ustedes bien saben, nos decían gaijin a nosotros, gaijines extranjeros. En el mejor de los casos, he escuchado a algunos que decían keto, que es un despectivo de gaijin, que quiere decir peludo, pero eso viene de la guerra, de la Segunda Guerra, pero usted también tiene que entender que toda la inmigración que vino acá, la gran mayoría, primero que eran okinawenses, el 80% era okinawense. Segundo, todos los que vinieron se compraron un terrenito en el pasado y se quedaron a vivir ahí. Y Japón fue evolucionando, pero ellos no. Se quedaron con lo que era antes. Entonces, bueno, repetían esas cosas. Y los gaijin éramos los que teníamos, bueno, en algún momento, hasta por ahí un tipo mascota, nos aceptaban. Cuando usted fue Uchideshi, ¿cómo, o sea, eran épocas que recién se abrían las puertas a los extranjeros? ¿Cómo lo... en el mundo, o sea, si nos limitamos al kendo, eran épocas que le estaban abriendo las puertas a los extranjeros en el kendo. Cuando fue Uchideshi, ¿usted cómo fue la experiencia? En Japón, me dice. Exacto, como Uchideshi. Mire, fue durísimo y raro. Primero que no es el concepto exactamente igual al Uchideshi que se conoce en Aikido. Pues yo no vivía en el dojo. Bien. Y además tuve que también conseguirme un laburo para mantenerme, porque no que me daban de comer. Yo fui con pata. Está bien. No, yo cuando fui, que fui con una mano atrás y la otra adelante, y fui solo con pasaje de ida, tuve que laburar para pagarme el pasaje de vuelta. Bien. Pues yo fui con una beca cultural, pero la beca cultural comprendía solo la estadía, o sea, tenía el primer momento fue un año, o sea, normalmente los extranjeros tienen 3 meses. Yo vi visa cultural, me dieron un año, después renové, después la fui renovando. En ese sentido único fue que se puede considerar lo mío como una beca. Pero después yo tuve que trabajar allá para mantenerme. Tenía un lugar donde me habían dado para vivir, que no era el dojo, bueno, pero me lo habían dado, que convivía con 4 o 5 personas que locas de allá de Japón, que como vivían lejos, o sea, en otras provincias, en la semana se quedaban a vivir ahí, los fines de semana se volvían a su casa. Durante la semana trabajaban y practicaban todo el día. Eso me compete a mí también, ¿no? Practicar y trabajar todo el día. Esto era todos los días, en mi caso, porque yo no tenía dónde volver, así que me quedaba, sé que sábado y domingo o trabajaba, o practicaba, o iba a algún torneo. Y fue duro, porque primero tuve que esforzarme porque por lo general se tenía el concepto de que el gaijin, más tipo turista, tiene todas las ventajas o tiene todas las consideraciones, que no fue conmigo. Ya con eso tuve que demostrar que yo sí quería, que a mí sí me interesaba, y en Japón uno se encontraba con gente cuando me preguntaban qué hacía, una cosa de decir judo, karate, aikido, y yo le digo decir kendo. Entonces ya, porque saben que es durísimo. Entonces ya era otro trato también. Pero después con los sensei yo tenía que demostrar, igual que otro japonés, que tenía, y que mire, que es la diferencia también hoy, con hoy. Me lo explicaban una vez, me lo corregían 2 veces, y después rogaba a Dios que no me digan 3. Que no hubiese una tercera, porque se ponía heavy, mal,
Y acá uno le explica y le corrige todos los días lo mismo, y la clase siguiente otra vez lo mismo, y la digo otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo. Bueno, ahora, ¿era por ser extranjero o por la manera de enseñar de ellos en general? No, es la manera. Es la manera. Yo le digo, me competía la general de la ley. A mí, era la manera. Tiempo, ya no pierden tiempo, hay filas. Entonces nos hace no pierde tiempo. Y quiere aprender. Sí, entonces el mismo conjunto humano lo va relegando, porque nadie quiere estar al lado, pegado al lado del tipo que lo están cagando a pedo porque hace todo mal. Entonces lo va relegando, ¿me entiendes? Nadie quiere estar cerca. Ni ser compinche, ni siquiera hasta dejan de hablar, porque no quieren estar cerca del boludo. ¿Me entiendes? Entonces ya le enseñan más, menos paciencia, pero usted tiene que demostrar que quiere. Si le tienen que repetir todas las clases lo mismo, hasta lo más elemental ya, o es tonto o le está tomando el pelo. O no tiene compromiso. Entonces, no, claro, porque por eso le digo, si yo aprendía que por rogar a Dios que no me lo digan 3 veces, todo el mundo es así. Porque usted tiene que demostrar eso, que quiere, para que el Sánchez diga, bueno, se tome y le dé y enseñe. Si no, es fácil, dice, oh, muy bien, fantástico. Seguí así. Punto aparte. Y la mayoría de los nabos se lo creen, entonces creen que son maravillosos, y no, es que no le da bola. ¿Por qué Iaido, maestro Cirone? Dicen que una disciplina completa la otra, ¿no? Hablando de Kendo y Iaido. Sí, para mí Kendo y Iaido son 2 caras de la misma moneda. Ahora, yo cuando fui a Japón no sabía que existía Iaido. Yo conocí el Iaido allá. Ajá. Yo fui por Kendo. Y como iba todos los días al dojo, un día que voy y veo que en vez de estar con el equipo de Kendo, los gigantes estaban todos con el viejo en la mano. Digo, ¿qué es esto? Y el sensei me dijo, agarrá, me decía, agarrá, ponete ahí, haz esto. ¿Qué es? Lo haces. Y después fui aprendiendo qué era. Y me fui interiorizando, pero hace esto. Y yo, por ejemplo, de estos senseis, lo que aprendí que son 2 caras de una moneda, porque las 2 cierran un círculo. Si bien todo tiene un mismo origen, la evolución, el desarrollo fue histórico, fue diferente por diferentes cosas que, bueno, en el artículo que te puse está muy bien explicado, pero todo provenía de Kenjutsu, y después, por diferentes circunstancias, se empezó a desarrollar el Iaido cuando hubo necesidad de defenderse contra un enemigo que no era ostentosamente un enemigo, sino otra persona que pasaba caminando por ahí y se envainaba y le daba. Sí. Pero tanto filosóficamente son exactamente lo mismo. Técnicamente se complementan absolutamente, porque uno hace en Iaido lo que no se puede hacer en Kendo, y en Kendo lo que no se puede hacer en Iaido. Hablo del contacto, hablo de un montón de cosas. Claro. De hecho, en algún momento, cuando cambia históricamente del feudalismo al emperador, en las épocas donde usted ve el quiebre ahí por mediados del siglo XIX para adelante, llega un momento que empieza a involucionar la parte del sable en sí mismo y empieza a evolucionar la práctica de Kendo como Kendo. Sí. ¿Me entiendes? Porque al principio era, vamos a agarrar una caña porque si no cae una cabeza. Entonces después la caña es muy dura, vamos a agarrar otra cosa un poco más blanda porque si no dejamos los dedos acá pues no podemos trabajar. Y ahí se fueron creando los protectores para poder hacer la práctica de la esgrima con sable, con katana, sin matarse, sin dañarse, sin lastimarse. Entonces, Shinai Kyogi se llamaba en aquel momento, no decían Kendo. Shinai Kyogi, como los cultores de Shinai, una cosa así, burdamente traducida. Eso empezó a evolucionar en sí mismo y empezó a ver cada vez menos el tema del uso y manejo de la espada. De hecho, coincide con la época histórica en que se prohíbe la aportación de espadas, etcétera. Después empieza a cambiar todo. Ahora, vamos a sacar la historia porque si no nos quedamos 4 días hablando. Yo no tengo problema, pero la nota me imagino que debe ser no tan larga.
pasa la guerra, todo esto, se habían prohibido las artes marciales, entonces empiezan a trabajar los japoneses para tratar de lograr que se permita la práctica de las artes marciales. Creo que se permite primero judo, después karate, después aikido, y empiezan a tratar de mostrar el kendo no como un arte marcial letal y ultranacionalista como fue en su origen, porque fue así, hubo así. Entonces se empiezan a poner y se lo muestran a los norteamericanos como con reglas, que es una esgrima de contacto, etcétera, etcétera, para que se lo autoricen. Ahora cuando se lo autorizan, porque se ponen esa armadura y se quedan a cañazo, no pasa nada. Bueno, y ahí larga. Pero llega un momento que fue tal la cosa de que se practicaba como si fuese así, que se empiezan a olvidar de que en realidad lo que tiene en la mano es una katana. Claro. ¿Me entiendes? Sobre todo por la aversión que había quedado históricamente en el común del pueblo de que todo lo que era sable ultranacionalista, ellos recordaban la guerra, los militares que lo llevaron a todo eso, había una gran aversión, por eso empezó a mostrar de la otra manera. Pero visto del lado interno del arte, empezaron a ver que se olvidaba la tradición del uso y manejo de la katana. Entonces ahí es donde, esto es por 1950, 60, por ahí, además de las escuelas tradicionales, antiguas escuelas tradicionales de Iaido y Aijutsu, en aquel momento, se empieza a crear lo que hoy se llama Seitei Iaido, que es un Iaido general, creado o recreado, tomado de diferentes estilos y simplificado para introducir al Kendo Kapur neto al manejo nuevamente y el espíritu de lo que era el manejo de sable. Llamémoslo Kendo de Federación, que se dice hoy. Lo que fue en su momento la Federación Japonesa de Kendo. Claro. Calcule que no había en el mundo, salvo algún que otro lugar, practicantes extranjeros de Kendo. Y lugar, parte del mundo, se practicase Kendo como tal. Claro. No, extranjeros que por ahí caían por allá, veían el Kendo, algunos lo aprendieron, sobre todo la Yankee tenía puerta abierta en todos lados, imagina esa época. Sí. Y por ahí se lo llevaban, algún Yankee lo llevaba o lo practicó en su país, pero no era general en todo el mundo. En el resto del mundo esto no se conocía así. Hoy no es tan conocido dentro de todo, fíjese. Sí, es verdad. En el contexto de artes marciales hablo, ¿no? Si nos limitamos a la parte deportiva, ¿cómo está situado Argentina hoy? Por lo menos a nivel regional. Y está muy mal. Ajá. Mire, en Sudamérica el Kendo entró, se cuantificó en Brasil, que es la mayor colectividad que hay fuera de Japón, entre Brasil y Hawái. Por rebote de eso empieza a haber en Argentina. Bien. En Argentina hubo desde muchos años, más de lo que dicen algunos, que dicen que ahora son todos los que trajeron el Kendo acá, y no es cierto. Porque cuando llegaban los inmigrantes, se bajaban del barco y a donde primero iban era la Asociación Japonesa. Claro. Luego, sí, ahí practicaban, estoy hablando ex militares, ex de todo, porque hubo de todo lo que vino acá arriba del barco. Toda gente que ya había practicado allá y después se venía para acá, y repito, ex militares también. Yo no digo que como los nazis que se escaparon, pero hubo ex militares. Iban a ir a la asociación japonesa y ahí practicaban. ¿Y qué pasaba? Trataban de quedarse en capital, porque para esa época era como estar en Europa, inclusive comparándolo con Brasil. Y después de ahí, cuando no podían conseguir el sustento, empezaron a irse hacia el interior de Buenos Aires.
de ahí empieza Escobar, etcétera, 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 porque se iban los floricultores, etcétera, llegaban acá y encontraban el paisano que no hablaban español, y el paisano decía, mira, acá se planta la plantita, o acá se hace esto, y los tipos agarraban el mundo, y bueno, vamos. Pero se iban para el lado del interior, por eso usted ve las colonias que hay en el interior de Buenos Aires, ¿no? Sí. No me acuerdo todas, pero Escobar la primera que me sale, pero hay un montón, en La Plata, hay un montón de lados. Sí. Cuando usted trajo el diario, ¿fue aceptado en su principio? ¿Fue entendido? No, era muy raro. Normalmente los kendocas puros, el diario les resulta lento, les resulta poco entendible, porque ven un tipo que está sentado y desenvaina y están acostumbrados a que es lo que es puro palo, puro grito. Entonces los kendocas puros no tanto. Pero como yo le digo, con perseverancia yo sigo haciendo, porque yo había aprendido ya ido en Japón, había entendido, quería entender eso en la academia de yo lo hacía naturalmente. Entonces de ahí es más, cuando yo decía Yaido a algunos de estos viejos japoneses me decían, no decían Yaido, decían Yainuki, que es el arte del desenvaine, no Yaido. Porque se habían quedado con el concepto anterior a la creación del Yaido moderno. Bien. Y a eso se le decía Yainuki en aquel momento, no Yaido. Era como del arte de desenvainar, pero ellos lo veían el arte de desenvainar, lo veían muy, no con el espíritu de que uno está desarrollando el combate dentro de sí mismo y está el otro enfrente y la situación es muy diferente. Teniendo en cuenta además que los katas son los katas y una situación real es otra cosa. Ajá. ¿Me entiendes? Porque es más, los katas en sí son recopilaciones de técnicas y situaciones que existieron y que en algún momento de la historia, estamos hablando antes del siglo XIX, XVIII, ya cuando cambió, cuando ya no hubo más guerras, existían las escuelas, pero poco a poco como la gente ya por ahí dejaba de practicar, entonces se hicieron los katas para que no se pierdan las técnicas. Bien. ¿Me entiendes? Porque no hay una sola manera de hacer mañana hacia adelante. Un kata es un kata, como esto es así, pero puede hacer así o así, de acuerdo a las circunstancias. Es causa y efecto, ¿no es cierto? Sí. Entonces hay que entender los katas y entenderlo de esa manera. Y lo que bueno, en karate pasa lo mismo, un kata es un kata, le sale para acá, adelante, izquierda, derecha, atrás, pero si viene en diagonal, ¿me entiendes? Pero el kata es un kata. Maestro, ¿y con el Tameshigiri cómo lo fue manejando? Que también usted lo introdujo en Argentina. Y bueno, primero el tema fundamental era tener un sable de corte, porque no cualquiera que tiene una katana va y hace Tameshigiri. Primero hay que saber. Segundo, la hoja se puede rayar, después hay que pulirlo, después hay que hacerle un proceso. Entonces, si yo tuviese una katana original, yo no la uso para Tameshigiri, ¿me entiendes? Porque es un bien muy preciado. Entonces, cuando se empezó a conseguir algo que se podía usar con filo, lo segundo era encontrar que cortar. Porque tampoco es que uno va a cortar una banana, porque sí, hace Tameshigiri banana, pero no es lo mismo que cortar la cabeza a un tipo, en diámetro, en volumen y consistencia. No se podía usar lo que usan en Japón, que también se llama makiwara, porque makiwara es un atado de paja. Sí. Wara es paja, es una caña, es paja de caña, y maki es envuelto, eso es makiwara. Los karatecas lo usan para pegarlo, nosotros lo usamos para cortarlo. Entonces se usaba, y como las esterillas de los tatamis. Uh-huh. Son una paja trenzada, enrollada, se le puede poner inclusive una caña adentro para darle rectitud y un poco de mayor dureza, porque tiene que tener la consistencia, si no iguala al objeto a cortar. Dicho sea de paso, no es un árbol, porque algunos se creen que con una katana uno va a cortar un árbol. Eso gracias a las películas y todo eso, ¿no? Y una katana se hizo para cortar gente. Claro. Hay que verlo de esa manera.
el cuerpo tiene carne y tiene tendones, cartílagos y hueso. Entonces, a la otra, no necesariamente yo voy a partir un tipo por la mitad, no me interesa. Entonces la mayoría, sino casi todos los cortes, pasan por zonas vitales. Sí. No es que cortan cualquier lado porque sí. El objetivo no es lastimar, sino matar, cortar. Entonces, si uno ve los diferentes cortes que hay en diario, todos pasan por zonas vitales. Paquetes venosos, venas grandes. Originalmente no se tiraban a la cabeza porque si usted se acuerda de los amores usaban cascos, si no le iba a pegar el casco, entonces buscaban los intersticios donde entre la armadura donde pudiese meterle el sablazo. ¿A partir de qué nivel se puede practicar Tameshigiri? Mira, yo por ejemplo, en Japón no le dejan usar filo en el dojo, es obligatorio usar filo, un katana con filo a partir de cuarto gas. Antes de eso depende de su sensei si lo autoriza o no a usar o no un filo adentro del dojo, porque es muy peligroso. Uh-huh. ¿Se corta usted o corta alguno? Como si usted vio alguna vez o se enteró de la práctica del tiro con armas de fuego, está el boludo que se le echaba el arma, se da vuelta y le dispara que está atrás. Bueno, con la katana es lo mismo, saca, se da vuelta con el filo y cortó alguno, lastimó alguno. O si envaina o desenvaina más, se corta la mano uno mismo. Entonces tiene que tener una técnica bastante desarrollada como para permitirle primero que use filo. La práctica, yo a partir de, porque qué es lo que Tameshi es prueba. Sí. Tameshi prueba de corte. En las artes de mano vacía, el karate que se llaman Tameshi Wari. Sí. Tameshi prueba también y Wari de rotura. Es la diferencia, Tameshi Wari y Tameshi, ¿no? Es la diferencia. Es una prueba de que el psicoanate no está logrando lo que se supone que es el efecto que tiene que tener. Entonces yo le hago hacer también a los practicantes de Kendo Tameshigiri, porque no es lo mismo usar una caña y pegarle en el casco con la máscara que cortar. De hecho, hasta que cuando empiezan a ver Tameshigiri entienden que la katana corta por sí misma, el que corta o no corta es el que la usa, y que debido a todo esto uno tiene que tener la técnica, el arma corta. Uh-huh. Entonces, para que se entienda eso, que no es echar un árbol, que no necesita la fuerza bruta para echar un árbol, que si el sable no baja en el ángulo correcto no va a cortar la hoja, no pasa, se traba en el medio. Y si en vez de cortar no tiene que cortar, corta en otro lado, el tiro lastimó pero no hizo ningún otro efecto. ¿Y cuál es lo peligroso de esto? Que si no la mato sigue jodiendo el otro, ¿me entiendes? Se matelo de una, para que no joda más. Entonces yo busco ir introduciéndolos de a poco, aunque sean más o menos principiantes, en algún momento los dejo probar con todos los recaudos, por supuesto, porque le doy el sable, me corro 3 metros y agarro una ametralladora por la duda. Entiendo el punto. ¿Me entiendes? Porque se le desata el loco al momento de que tenerlo así. Porque hay mucha torpeza, te pasa de largo con la hoja y corta todo lo que tiene alrededor. Claro, es verdad. Entonces, bueno, mira, va a probar y uno corre 4 cuadras y lo deja solo ahí. Entiendo el punto. Mire, es gracioso, se lo digo así, pero es riesgoso. Por eso no que cualquiera use un filo y no le pasa ni a él ni a los demás. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucho criterio, cuidando un montón de cosas. Y si yo lo veo que es un tipo o la tipa, ya que hablamos de inclusivo, ¿no? Que es medio loquito, no se lo doy. Claro, hay muchas cosas que tener en cuenta porque, bueno, es un elemento muy peligroso. Y usted sabe pero sí, además, un dojo anda con 4 ojos por todos lados, vigilando todo, que no pase nada, uno es responsable de lo que pasa dentro del dojo. Y siempre, usted sabe, siempre está un mago, un loquito que bueno. Entonces con esa cosa hay que analizar mucho a la gente. Exacto. Para ver a quién tiene adelante primero. Entonces, si de acuerdo a eso, yo les voy permitiendo
introducirse un poco de esto de a poco. Y tampoco que hago todos los días, porque es toda una movida hacer un tamesigiri. Yo normalmente uso junco, hay que ir a comprar los juncos, hay que armar los maquiwaras, hay que tener el sostén para hacerlo, y hay que tener un lugar que en el dojo no se puede hacer, hay que buscar un lugar abierto, en fin, es toda una movida, entonces no es que uno hace todos los días, todos los meses. Entiendo. Sensei, hay temas como el tamesigiri, el mismo Iaido, el mismo Kendo, da para siguientes notas porque son temas tan ricos que y es apasionante, así que lo voy a invitar para próximas notas. Es muy interesante lo que cuenta. Lo voy a terminar con una pregunta más para no abusar de su tiempo. ¿Cómo se encuentra hoy la actualidad de su escuela? ¿En cuántas provincias está trabajando? Bueno, yo estoy trabajando acá en Capital, en este momento Capital, tengo un grupo en Bahía Blanca, en Salta, y bueno, lo que me cortó la pandemia es el noroeste, ¿no? Que estaba por todo el año pasado, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, y después ver si a partir de Bahía Blanca podía ir hacia el sur. Eso me acotó muchísimo, pero lo sigo teniendo como idea en cuanto se libere esto. Por ahora es esto. Perfecto. Todo aquel que quiera más información exhaustiva acerca de las disciplinas que enseña, más del propio maestro Cirón y las diferentes filiales, www.culturamarcial.net, ¿verdad? Sí, así es. Excelente. Muchas gracias por su tiempo, es un placer y seguimos en contacto. Ha sido un gusto para mí, muchísimas gracias por divulgar y ayudarnos a difundir el arte. Es un placer.